las últimas palabras de una persona dicen mucho acerca de esa persona en específico. Nosotros tenemos en la Biblia las últimas palabras de David, por ejemplo, cuando entrega el reinado a Salomón. Las últimas palabras de una persona pueden expresar distintas cosas, pero ciertamente que van a expresar lo que hay en su corazón. Por ejemplo, pueden expresar odio por causa de una muerte injusta o por morir a mano de los enemigos. Pueden expresar insatisfacción porque llegó en un momento inoportuno. Puede expresar deseos incumplidos. Puede expresar un anhelo de seguir viviendo, de que no alcanzó a consumar su obra. Puede expresar preocupación terrenal porque tenía mucha responsabilidad y no pudo cumplir lo que quería hacer o su cometido antes de morir. Puede expresar también superstición porque empiezan a preocuparle cosas y dioses inexistentes y cosas falsas. O las últimas palabras de una persona puede expresar nada, porque llegan en un momento que dice, voy a comprar pan, y no vuelve. Y fueron sus últimas palabras. Y no quiso expresar absolutamente nada. Pero las palabras de Jesús no son como las últimas palabras de cualquier persona. Todas estas cosas que yo digo, las digo porque en realidad me puse a leer las últimas palabras de muchas personas famosas. Y la verdad es que no tenían nada digno de ser recordado, por lo cual realmente estudiarlas. De hecho, las últimas palabras de todas las personas que yo leí, probablemente ninguno de ustedes las conoce, porque a nadie le importa. Pero las últimas palabras de Jesús sí, muchas personas las conocen y todos debieran conocerlas. Y son dignas de ser también estudiadas y de ser meditadas. Y hoy día vamos a estudiar esta frase, tengo sed. Ahora también se le llama a esta la palabra más corta de Cristo en la cruz, porque en el griego corresponde a una sola palabra. En nuestro idioma español, tengo sed, son dos palabras, pero en griego es una sola palabra de 4 a 5 letras, nada más que eso. Entonces comencemos en primer lugar hablando acerca de la realidad del sufrimiento de Cristo en la cruz. Quien dijo estas palabras fue nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Y Él tomó para sí humanidad de forma verdadera y eterna. No tomó humanidad de forma ambigua y temporal. Él tomó humanidad de forma verdadera y eterna, para siempre. De tal manera que una vez que Él tomó humanidad, nunca más se va a extirpar de ella. Jesús sufrió y su sufrimiento no lo vemos solamente reflejado en su cuerpo. Quiero decir, su sufrimiento no lo vemos solamente en su cuerpo en el sentido de que tenemos una imagen, ¿cierto? Para recordar el sufrimiento de Jesús. No tenemos una imagen. En la Biblia no quedó ninguna imagen. Si el Señor quisiera que nosotros viéramos su sufrimiento en su cuerpo solamente, hubiese inspirado a un artista para que en las páginas de la Biblia quedase una imagen de Él. Pero el Señor no inspiró a un artista para que quedara una imagen, sino que inspiró la escritura, para que nosotros leyendo podamos ahora comprender cuál fue su sufrimiento reflejado en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué dijo Jesús, tengo sed? Hallamos dos razones y no podemos negar ninguna de las dos, porque si las negamos caemos en un grave error. ¿Por qué Jesús dijo, tengo sed? En primer lugar, porque tenía sed. Eso no lo podemos negar. Era parte de su humanidad. Algunos quieren negar eso. Y en segundo lugar, también él dijo, tengo sed, el versículo nos dice, para que la escritura se cumpliese. Pero estas dos cosas son ciertas. Porque algunos dicen, no, lo dijo para que la escritura se cumpliese. Solamente eso. Niegan que realmente él tuvo verdadera sed. Él, nuestro Señor y Salvador, sufrió. Tenemos que estar claros de eso. Él realmente sufrió. Él sufrió corporalmente. Y Él también sufrió espiritualmente, más que ningún otro. Porque por ahí hay algunos que niegan el sufrimiento, como decía, de Jesús. Y eso lo hacen bajo distintos argumentos. Por ejemplo, hay uno bastante ilógico y carente de toda sensatez que dicen que Jesús tenía un hermano gemelo desde su nacimiento. Entonces, ese hermano gemelo
se escondió toda su vida. Cuando llegó el momento de la cruz, apareció el hermano gemelo. Y murió ese hermano gemelo en la cruz, y luego, para simular su resurrección, volvió a aparecer el verdadero Jesús. Entonces Jesús nunca sufrió, porque el que sufrió fue su hermano gemelo. Eso ni siquiera es digno de que lo nombremos, porque es una mera insensatez. Pero algunos lo dicen de esa forma. Otros dicen que fue un alienígena que estaba en ese momento. ¿Sí? Hay una infinidad de formas de escaparse de la verdadera doctrina. Pero hay otros argumentos que quizás son un poco más elaborados y que corresponden también a herejías. Por ejemplo, dice uno de estos argumentos que la segunda persona de la Trinidad no asumió, no tomó humanidad, sino que simplemente poseyó un cuerpo humano. Entonces, cuando llegó el momento de la gran aflicción, este espíritu de Cristo se eleva y sale, y lo que queda es un mero hombre. Un mero hombre. Ahí no estaba ya la presencia del Verbo divino. Y ese hombre es el que sufre. Pero Dios, la segunda persona de la Trinidad, no puede. Entonces sale previamente. Esto la Biblia lo refuta tajantemente. Y podríamos decir muchos argumentos, pero quiero atenerme a lo que estamos predicando el día de hoy. Si es así, y el Verbo divino, el Logos eterno, abandona a este cuerpo de un hombre, entonces, ¿qué es lo que pasaría de inmediato? Todas estas palabras no son dignas de que las prediquemos, porque las dijo un mero hombre. No la dijo el Verbo divino. No lo dijo realmente Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Y de hecho, si Cristo abandona este cuerpo de hombre que poseyó solamente durante 30 a 33 años, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Llega el momento de la muerte de aquel hombre que estaba padeciendo en la cruz, el criminal que estaba al lado. Toca las puertas del cielo y no es recibido. Porque la promesa no la hizo Jesús. La promesa la hizo un mero hombre, abandonado por Jesús. Entonces no, verdaderamente aquí está Cristo, Jesús, corporalmente, espiritualmente. Segundo argumento en contra del sufrimiento de Jesús. Algunos dicen que Jesús sabía que después vería la victoria y por eso esto no fue más que un mero trámite para él, no fue un verdadero sufrimiento. Porque esto llegan a decir, porque si a mí me ofrecen lo que le ofrecieron a Jesús, yo también sufro su muerte, sin ningún problema, porque la paga es tan grande después que este sufrimiento es nada. Las personas que dicen esto no han entendido la doctrina de la santidad de Dios, la doctrina de la justicia de Dios, de la ira de Dios, del infierno y de la condenación, porque realmente lo que Cristo sufrió no es nada ligero ni fácil de llevar. También se le resta o se le quita sufrimiento verdadero a Jesús cuando se sobreenfatiza su sufrimiento espiritual por causa de cargar sus pecados a tal punto que el sufrimiento corporal queda en nada. O al contrario, cuando se sobreenfatiza el sufrimiento corporal de Jesús y entonces las personas miran hacia Jesús crucificado como está la Iglesia Católica Romana, ¿cierto? Un Jesús siempre colgado atrás, ensangrentado, con espinos, pero nunca piensan acerca del pago que Él cargó por causa de cargar los pecados. Porque los que estén en el infierno no estarán solamente espiritualmente sufriendo los dolores del infierno, ni tampoco solo corporalmente. Estarán en alma y en cuerpo, o en espíritu y en cuerpo, que son las dos partes que constituyen nuestra naturaleza humana. Los que estén en el infierno sufrirán tanto corporalmente como espiritualmente. El pecado afecta ambas cosas. Cristo cargó en su cuerpo y en su alma la pena del infierno. Él sufrió en ambos sentidos. También estaremos en el cielo cuerpo y alma, no solo alma o espíritu y no solo cuerpo, cuerpo y alma. Cristo al tomar la humanidad, Él sufre en cuerpo y alma. Y esas dos cosas nosotros debemos tenerlas muy en consideración. No solo sufrimiento físico, no solo sufrimiento espiritual, ambas cosas. La sed de Jesús fue en alma o en espíritu, pero también en cuerpo. Su sed fue verdadera sed, pero sed espiritual y a la vez también una sed física. De tal manera que si a Jesús aquí le daban del agua más pura que hubiera, no se calmaba su sed, porque también era espiritual. Y de tal manera también que si a Él
se le daba el alivio espiritual más profundo, él también iba a seguir con sed física, porque su cuerpo estaba cargando el pecado. Su cuerpo estaba devastado en este momento, agónico por causa del pecado, tanto en alma como en su cuerpo. Entonces, en primer lugar, el sufrimiento de Jesús fue real. Su sed fue verdadera sed, verdadera necesidad, verdadero padecimiento y verdadera aflicción. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. No fue un sufrimiento cualquiera, fue verdadero sufrimiento en cuerpo y alma. Pero también, una vez que ya hemos establecido que él verdaderamente sufrió, es necesario ver cuál fue el tamaño de ese sufrimiento. ¿Cuál fue el tamaño de la sed cuando él dijo tengo sed? ¿Qué tan agónico estaba él en su sed? Veamos lo que la Biblia relata acerca de la sed. Salmo 42, versículos 1 al 3. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Cuando la Biblia habla acerca de la sed, habla de una agonía, de lágrimas sin fin, de día y de noche, como un ciervo que brama, lo cual es un bramido difícil de oír y de poder soportar. El del ciervo cuando clama, cuando brama por las corrientes de las aguas. Salmo 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. La sed en el ser humano es una sed, es un sentido, una desesperación devastadora. Una persona en condiciones óptimas, puede morir en 3 días por falta de agua. Pero después del primer día ya no es la misma persona que era antes. No estamos hablando de quien muere al tercer día estando en un momento súper bien y al siguiente momento murió. Estamos hablando de un proceso en el cual la persona de forma devastadora, toda su fisiología, todo su cuerpo, todas sus funciones van de a poco mermando. Aún así, la sed de Cristo no fue en condiciones óptimas. Él no estaba en condiciones óptimas en este momento, sino que todo su ser estaba al rojo vivo. Y como dice el Salmo, él estaba en tierra seca y árida en este momento, donde no hay aguas, donde el calor del sol no solo calienta, sino que golpea. Jesús estaba mal herido, él estaba deshidratado por causa de la hemorragia. Él lleva colgando en la cruz aproximadamente unas 5 horas. Los clavos están desgarrando sus nervios. Sus propios músculos no pueden sostener el peso de su cuerpo, por lo tanto se va desgarrando cada vez más. Él no puede respirar, porque la posición en la que está dificulta la respiración y los músculos cuando se cansan producen que la muerte en la cruz sea por asfixia y no solo por la hemorragia. Aún, hermanos, es necesario imaginar que sus ojos cuestan ser abiertos por causa de la sangre que está corriendo, pues le ha sido puesta una corona de espinas y la sangre va corriendo por su rostro. Él no está en un escenario óptimo, en condiciones óptimas como para morir en 3 días más, sino que todo su sufrimiento se ve magnificado, su sed se ve magnificada por distintos factores. Ya hemos hablado del sufrimiento físico, pero también veamos qué fue aquello que le proveyó sufrimiento espiritual aún más del que usted podría soportar en toda su vida. En primer lugar, por la cantidad de pecados que él cargó. Él cargó en su cuerpo y en su alma el pecado de todos los que iban a creer en él, en todas las épocas. Él no cargó el pecado como alguien cargó el pecado y se imagina como una nube que está lejos, o el pecado como algo etéreo, algo que está perdido en el más allá, el pecado como alguien que piensa en Plutón. Nunca lo ha visto, ni siquiera ha estado mirándolo en un microscopio. Él tomó el pecado de su pueblo con nombre y apellido. Nombre y apellido, cada uno de los pecados.
Entonces, te pregunto, ¿cuántos pecados has cometido tú durante tu vida? Haz el ejercicio mental de ponerles nombre y apellido a cada pecado que tú has cometido. Luego haz el ejercicio mental de ordenarlos por categoría. Pecados que cometiste y pecados que fueron por comisión y pecados que fueron por omisión. Pecados contra tu familia y pecados contra el mundo. Pecados contra cristianos y pecados contra incrédulos. Pecados cometidos en tu trabajo y pecados que no cometiste en tu trabajo. Y así, haz el ejercicio. Ordénalos por categorías y en segmentos. Y entonces arma tu ejército de pecados. Te saldrán muchas legiones, creo yo, al pensar en cada uno de tus pecados con nombre y apellido. Y piensa después que Jesús cargó cada uno de ellos. Pero ahora piensa que no solamente cargó los tuyos si tú has creído en su nombre, sino que también cargó con los de tus familiares que han creído en el nombre de Jesús. Así que junta tu legión de pecados con la legión de pecados de tus familiares y piensa que Jesús cargó por todos ellos, pagó por todos ellos. Ahora suma las legiones de pecados de aquellos que están en esta iglesia, que son tu iglesia, tu familia en la fe. Jesús cargó por ellos, pero también por todos los cristianos que habitan en nuestro país y los que habitan en el mundo y los que habitan en esta era y en las eras que siguen y en las eras que ya fueron. Suma todos esos pecados con nombre y apellido, uno por uno. Jesús pagó por todos ellos. La cantidad de pecados que Él cargó fue infinita. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios 6, 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya Pablo decía que en su tiempo el Señor había cargado con todos estos pecados. Y antes de Pablo ya habían sido cometidos muchos pecados por el pueblo de Dios. Cristo ya cargó por todos ellos pecados, cada uno con nombre y apellido. Todos en un solo cuerpo. Todo este gran peso, esta gran cantidad de peso cargado en un solo cuerpo. Una muy pesada carga para llevar para un hombre tan debilitado como lo estaba Jesús en ese momento. Esto magnificó, multiplicó su dolor. Segundo aspecto que magnifica el dolor, el sufrimiento y la sed del Señor Jesús en el madero. Pagar tanto pecado en un tiempo tan pequeño. Jesús dijo en Marcos 9, 47 al 48, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Los que no quieran creer en el nombre de Jesús y quieran pagar su propia cuenta, sus propios pecados, ¿saben cuánto tiempo van a estar ellos en el infierno? Una eternidad. Nunca va a ser posible salir de allí. De tal forma que Spurgeon lo retrata o lo ilustra de esta forma, que cuando el pecador haya pasado una eternidad en el infierno, luego mirará hacia arriba y verá escrito arriba con grandes letras, todavía restan 10 eternidades más. Todavía cuando haya pasado una eternidad, faltará aún otra eternidad más. Tan grande es la deuda que nadie puede liberar a otro de pagar la deuda. Es decir, la madre que ama a su hijo van a llegar ese día al tribunal y la madre por su gran amor va a querer decir, no le des el cielo, pero réstale del infierno, yo pagaré su condena. Y Dios dirá, no, tú aún no terminarás nunca de pagar la tuya propia, no puedes pagar la de otra persona. No estamos hablando de que alguien se gane el cielo por otro, estamos hablando de que alguien pague la condena de otro. Es imposible, porque nadie terminará nunca de pagar su propia condena, como para poner sobre sus otros la condena de otro, porque la condena es eterna, jamás va a terminar.
Y es más, no estamos hablando de que yo debo pagar mi condena eternamente en el infierno por los pecados que yo cometí, sino que cada pecado que yo cometí, una pequeña mentira que yo haya cometido, ya esa pequeña mentira demanda una eternidad en el infierno, porque fue cometida en contra de Dios. Entonces ahora, sumado al punto anterior, ustedes sumen todas las eternidades de todos los pecadores, salvados y redimidos por la gracia de Dios, pero aún sumen cada pecado cometido por cada uno de ustedes que demanda una eternidad en el infierno. Ahora, eso debió haber sido pagado en una eternidad. Imaginemos de alguna forma que no podemos entender. Condensen ese pago cometido, pagado en una eternidad completa, en tan solo un espacio de 3 a 4 horas. Imaginen que la espada de Dios por la cual él va a enjuiciar es una espada muy afilada, pero de alguna manera fue mayormente afilada para que lo que cayó en una eternidad caiga en un espacio de 3 a 4 horas. Y aún así, eso fue puesto en la espalda de nuestro Señor y Salvador, cargado por Él. Yo no puedo entender cómo es que fue hecho este sacrificio, pero sí entiendo que fue mucho sufrimiento, más allá del que podemos llegar a imaginar. Todos los pecados y todas las eternidades cargados por un solo hombre en el espacio de unas 4 a 5 horas. ¿No tendría sed el alma y el cuerpo de Jesús al ser afligido de esta manera? ¿No sería lícito tener sed y decir tengo sed después de estar en esta batalla tan grande, después de ser afligido en esta guerra? Tercer punto que añade sufrimientos al sufrimiento de nuestro Señor, que su aflicción era premeditada, en el sentido de que Él podía saberla y contemplarla desde antes de llegar a este momento. Esta aflicción tan pesada y esta carga tan pesada, este dolor tan profundo, estaba en la mente del Señor desde un principio, porque esta era su vocación. Él vino a morir. Él es el siervo sufriente. Entonces Él no solamente sufrió en este momento, sino que esto es magnificado porque desde antes Él sabía que llegaría a este momento. Lucas 22, versículos 21 al 24, dice: Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Su agonía era previa al verdadero padecimiento, porque él ya sabía, él ya estaba en cierta manera sufriendo desde antes de entrar al sufrimiento verdadero, en el sentido del sufrimiento ejecutado, la aflicción ejecutada, porque él veía desde antes la aflicción que él iba a padecer. Ustedes piensen, él tomó verdadera humanidad. Él cuando ya era un niño, él sabía que había venido. Él ya podía contemplar su agonía desde antes de estar verdaderamente agonizando. Ahora, para poder comprender esto un poco más, imaginen el siguiente caso. Un hombre es condenado por causa de un delito a muerte, pero entonces los jueces deciden aplazar su muerte. Van a aplazar su muerte 20 años. Y durante esos 20 años se le ofrece una vida llena de riquezas y de placeres. 20 años será aplazada. La guillotina va a pasar por su cabeza, pero durante 20 años se le permite vivir una vida llena de deleites y de placeres. Pero no solamente se le dice eso, sino que también se le dice: cuando hayan pasado los 20 años, pasarás por la más terrible tortura que te puedas imaginar. Pero no solamente se le dice que será torturado terriblemente antes de morir, también se le da un itinerario. Mira, estas serán cada una de tus torturas. Esta vendrá primero y durará esta cantidad de tiempo. Luego serás sentado en esta siguiente silla y tu tortura durará esta cantidad de tiempo, hasta que finalmente morirá. Pero no solamente quedan ahí, sino que los jueces deciden que cuando él se vaya a acostar las luces sean apagadas, pero esté escrito en el techo de su pieza cada uno
cada una de las torturas que Él sufrirá, para que cada noche Él sepa lo que ha de sufrir en 20 años más. ¿Ustedes creen que esa persona va a estar feliz y tranquila porque quedan 20 años? ¿Ustedes no creen que la agonía empezará mucho antes de que Él entre en la tortura? ¿Y que cada paso que dé Él sepa que está un paso más cerca de su tortura? Ciertamente que esa aflicción será muy pesada de cargar para ese hombre. No podrá tener paz, ni verdadera paz, porque sabrá que cada día está más cerca de su quebrantamiento. También eso magnificó la agonía de Jesús, porque él cada año que pasaba era cada año más cerca de este gran sufrimiento. Y aún así, la ilustración que yo doy no se compara con el verdadero sufrimiento de Jesús, porque Jesús dijo: mas os digo, hermanos, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y Hebreos 10:31 nos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Él sabía que su aflicción no era en manos humanas, no era solamente en manos humanas, sino que su aflicción sería en las manos del Dios justo, eterno, omnipotente, poderoso y santo. Ciertamente eso también multiplicó los dolores y su sed en este momento. También fue algo que magnificó su sufrimiento, la gran carga de responsabilidad que estaba sobre sus hombros, porque ¿quién más podía hacer esta obra? Solamente Él podía hacer esta obra. Juan el Bautista predicó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Era un varón, no dos varones, no otro varón, este varón. He aquí el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. No hay otro que pueda hacer del Cordero de Dios. Génesis 3:16 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Es una simiente que fue prometida desde el principio, un hijo de Eva. Pero si este hijo de Eva falla, no hay quien más pueda cumplir la promesa de Dios. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Su labor fue encomendada desde la misma eternidad. Él es el único Cordero inmolado en el cual puede haber vida eterna. Pero ¿qué pasa si este Cordero falla? ¿Qué pasa si echa su brazo atrás? ¿Qué pasa si tuerce su camino? ¿Qué pasa si su sacrificio no es perfecto? Si él se arrepiente, no hay evangelio que salve. Si él no soporta y muere como un cordero llevado al matadero, no puede glorificar a su Padre, trayendo a un pueblo redimido delante de él. Si él hizo todo bien hasta este momento, pero él ahora peca y no se cumplen en él todas las profecías, si él aún peca con su pensamiento, donde sondea la voluntad de Dios, la mente de Dios, se acaba la posibilidad del evangelio. Berkov comenta y dice: puesto que pisó él solo el lagar, su soledad debe haber sido opresiva y su sentido de responsabilidad aplastante. Fue el suyo un sufrimiento consagrado, creciendo en severidad a medida que se aproximaba el fin. Él iba con sus discípulos y él que decía: echen sus cargas sobre mí. Pero la carga que él cargaba, nadie más la podía soportar. Y la carga que él tenía en sus propias espaldas era más grande que la carga de cualquiera de sus discípulos o cualquiera que caminara con él. Su carga era única, pero también era una carga de una sola vez, una sola oportunidad para ofrecer el sacrificio perfecto, sin poder equivocarse en absolutamente ningún momento. Una carga opresiva y aplastante. Esto también fue algo que aumentó los sufrimientos de Cristo en la cruz. Y también podemos añadir en último lugar la santidad del Hijo de Dios, porque no estamos hablando de cualquier persona. En él jamás había habido pecado cargado anteriormente. En él
nunca había habido dolor moral por haber cometido un pecado. En él tampoco había habido un dolor previo antes de la encarnación. Sed. Dios jamás ha tenido sed, pero ahora la segunda persona de la Trinidad ha tomado humanidad para sí y viene a sufrir sed. ¿Qué tan terrible es la sed? Recordemos esta parábola en Lucas 16. Entonces el rico, que había disfrutado muchas cosas en su vida, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Tan grande es la sed que este hombre rico y lleno de sus delicias, de sus manjares, viene ahora a decir que el inmundo Lázaro, que estaba lleno de enfermedades y de llagas, que sus perros lamían sus llagas, que ese hombre inmundo, en su mano inmunda, ponga una gota de agua y luego toque mi lengua. Algo que ese rico jamás hubiese pedido en vida. Ahora es tan grande su aflicción que pide que tan solo una gota, por tan solo una gota, sea tocada su lengua con una gota de agua de mano de Lázaro. Pero aún así el rico había vivido en su vida lo que era la sed, ¿cierto? Y también había vivido la sed de Dios. Pero Cristo jamás había experimentado verdadera sed, porque Él estaba en forma de Dios, pero no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aún Él jamás había tenido sed de Dios, pero ahora por causa de cargar el pecado de todos sus hijos, de todo su pueblo, Él viene también a tener sed de Dios. Pero una vez más recordemos que Él es el Santo. Ustedes recuerdan en Isaías 6, versículos 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y la Biblia nos dice muy claramente que Jesús es la imagen visible del Dios invisible, y que a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Si en algún momento se pudo ver la imagen de Dios en el Antiguo Testamento, fue porque se vio la imagen de Cristo preencarnado. No se ha visto al Padre, ni se ha visto al Espíritu. Si a alguien se ha visto es a Jesús. Y aquí los ángeles dicen: Santo, santo, santo. Este que estaba sentado en el trono, siendo alabado y adorado, descendió y ahora está en el madero de la cruz. Y este que es santo ahora ha tomado pecado para sí. Recuerden, él no padecía sed. Donde él estaba aquí, las cuerdas de los hombres no le ataban. Los látigos tampoco llegaban a su espalda. Las espinas no clavaban sus sienes. Los clavos no le traspasaban. No necesitaba oxígeno para seguir existiendo y tampoco se deshidrataba. Estaba vestido de perfección moral. Su santidad era su vestidura. Pero ahora Él ha tomado pecado para sí. Nosotros sabemos lo que es pecar. Y aún así, siendo nosotros tan pecadores, aún tenemos ese sentido de dolernos cuando pecamos. Y ya, aún con eso, hermanos, nosotros nos dolemos más cuando excedemos la medida de lo aceptable. Así somos nosotros, porque de pecar pecamos todos los días, pero no nos dolemos todos los días, sino que nos dolemos en ciertos momentos, especialmente. Y eso es cuando excedemos las medidas de los pecados que estamos acostumbrados. Así, y nos dolemos profundamente, profusamente, álgidamente. ¿Cuánto más es imposible para nosotros calcular el dolor y la aflicción que sintió Cristo cuando el Santo cargó el pecado? El que nunca había tenido pecado en él, nunca había sentido lo que era pecar, luego procede a cargar sobre sí los más terribles y temibles pecados en toda la cantidad de pecados que ya hemos pensado. ¿Qué tan desgarrador debe haber sido su dolor?
al haber tomado el pecado sobre sí. De un momento para otro, la mirada del Padre, que siempre le había mirado con complacencia, ahora lo miraba en su ira, porque Él estaba cargando el pecado para pagar por él. Qué desconsuelo, que ya no había mirada tierna del Padre, sino una mirada avasalladora, porque Él nunca jamás había pecado, pero ahora Él lo cargó. Él es distinto de nosotros. Sus caminos y sus pensamientos son más altos y elevados que nuestros caminos y nuestros pensamientos. Esta es la salvación que Dios escogió. El Cordero blanco del cual hablamos, sin mancha, sin pecado. Luego su blanca lana como la nieve se ha teñido de rojo como la grana, porque Él cargó sobre sí el pecado. Su sed es agónica en este momento. Él está en agonía, ya estaba en agonía antes de la cruz, ahora está aún más agónico. Y debemos considerar que su cuerpo está debilitado. Un hombre puede estar en mucho sufrimiento, pero si está profundamente debilitado, lo que quisiera gritar no lo puede gritar. Simplemente lo va a decir suavemente, pero no porque no le duela, es porque su cuerpo no da para más. Esa es la imagen de nuestro Cristo en este momento. Él no tiene la energía para poder gritar a gran voz que tiene sed, sino que probablemente va a ser un mero susurro. Él tomó humanidad completa, alma, cuerpo. Él sufrió los dolores de la cruz, los dolores de cargar el pecado en alma y en cuerpo. Entonces Él, cuando dijo tengo sed, es porque Él tenía verdadera sed en su cuerpo, verdadera sed en su alma. Pero también nos dice el texto que fue para el cumplimiento de las profecías. Estaba estipulado que Él sufriera verdadera sed para que entonces se cumpliera la profecía, la totalidad de las profecías. ¿Cuál es esa profecía? Ya la leímos, Salmo 69, versículo 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sigamos leyendo más adelante, versículos 29. ¿Qué es lo que dice el Mesías prometido de forma profética? Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Y sabemos que eso fue cierto, porque Él fue librado de la muerte, fue levantado y resucitó al tercer día, y se sentó en toda gloria, poder y majestad a la diestra del Padre. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanzas, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas, porque este sacrificio es parte de la alabanza que Cristo hace al Padre, que Cristo hace a Dios, y esto fue mucho más satisfactorio para Dios, en excelsa medida que los sacrificios de buey. Debían repetirse todo el tiempo, pero este sacrificio una sola vez y para siempre. Y ahora, ¿quiénes son los que lo verán sino nosotros? Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. No hay ningún sacrificio ante los ojos de Dios que sea tan agradable como lo que Cristo está padeciendo ahora en el madero de la cruz. Es más, cualquier sacrificio que tú puedas dar a Dios fuera del sacrificio de Dios, de Cristo, no es agradable delante de Dios. No importa que tú recites la palabra y cantes salmos, si te quitas a Cristo de tus vestiduras, entonces tu sacrificio es una blasfemia delante del Señor. Tan solo lo que se hace en Él, luego es recibido con un rostro de agrado de parte de Dios. Ahora, meditemos en algunas preguntas. Primero, ¿estás oprimido o afligido como lo dice el Salmo? Dos cosas. En primer lugar, Cristo lo estuvo más. ¿Qué tan afligido estás? ¿Qué tan oprimido puedes llegar a estar en tu momento más tenue, más oscurecido y tenebroso de tu vida?
Jesús lo estuvo más. Todos nuestros sufrimientos Él los tomó para sí, los hizo carne en Él en forma completa. Él se compadece ahora de nosotros, verdaderamente, porque Él lo sufrió más que nosotros. No podemos en algún momento llegar a pensar y orar, Señor, tú no sabes lo que yo estoy sufriendo. Señor, tú no sabes lo mucho que me duele. Porque el Señor va a decir, yo lo sé, más que tú. Porque Él cargó aún más nuestras cargas. Spurgeon dice que cuando miramos la copa de nuestra aflicción que nos toca beber en nuestra vida, debemos ver primero que hay unos labios que ya la han bebido previamente. Esa copa que a ti te toca beber de la aflicción en esta vida, que nadie dice que sea fácil de beber, nadie dice que estás sufriendo en vano. Es verdadero sufrimiento, pero cuando mires la copa que te toca beber, mira ahí que hay unas huellas de otros labios que la bebieron antes que tú. Y que lo que tú bebes no se compara, porque Él bebió la copa no solamente tuya, sino la de todos los salvos por todas las épocas. Él bebió esa copa. Y en segundo lugar, si estás oprimido o afligido, mira la alabanza del sacrificio de Cristo y gózate, porque eso es lo que nos dice el Salmo. Los oprimidos verán la alabanza del Mesías y se gozarán. Gózate al mirar la cruz, gózate al mirar ahora al Cristo agónico, porque este es el sacrificio que Cristo hizo voluntariamente para que nosotros pudiésemos tener paz con Dios. Gózate porque en la cruz Dios es exaltado y porque ahí está nuestra salvación. Si Él no agonizaba en este momento, tú debías agonizar. Pero si no agonizamos nosotros, es porque Él agonizó antes. Y por eso, aunque somos afligidos al mirar el sufrimiento de nuestro Salvador, al mismo tiempo tenemos gozo, porque no fue en vano, porque fue premeditado, estaba preordenado, era parte de la soberanía de Dios que así fuera. Segunda pregunta de aplicación práctica. ¿Cuáles son tus palabras en el momento de aflicción? Porque Cristo ahora dijo, tengo sed. Calvino comenta, Cristo no pide nada para beber hasta que todas las cosas se hayan cumplido. Y así testificó su infinito amor hacia nosotros y la inconcebible seriedad de su deseo de promover nuestra salvación. No hay palabras que puedan expresar plenamente la amargura de los dolores que soportó, y sin embargo, no desea librarse de ellos hasta que la justicia de Dios haya sido satisfecha y hasta que haya hecho una expiación perfecta. Hasta en eso el Señor nos dejó enseñanza, porque aún el orden en el cual Él dice sus dichos en la cruz tiene un sentido. Todas las cosas que el Señor dijo rebosan de contenido para que nosotros podamos meditar, pero no solamente el contenido, sino el orden en el cual Él lo dijo, porque ¿acaso no era lícito que antes de que Él fuera cargado en la cruz, cuando Él estaba siendo latillado, no dijera a Él, deténganse, paren un momento? Pero Él no se preocupó de sí mismo en ese momento. Él no dijo tengo sed en ese momento, porque todavía Él no había ofrecido su vida en expiación por los pecados. Era lícito que lo dijera, que se quejara, pero no lo hizo, porque Él fue el siervo sufriente. Y sus propias necesidades Él las apartó de la vista, para entonces satisfacer en primer lugar la ira de Dios, exaltar la justicia y la santidad de Dios. Y una vez que Él hubiese pagado, una vez que Él hubiese hecho completa la obra, como lo dirá después, consumado es, entonces recién ahí Él dijo, tengo sed. Y cuando lo dijo, no lo dijo solamente porque Él tuviera verdadera sed, sino que el texto nos dice que lo dijo para que se cumplieran las profecías. Aún el orden en el cual Cristo dijo lo que dijo nos enseña mucho. Él entregó su vida. Si Él abrió sus resecos labios en este momento de tremenda aflicción, fue para hacer la voluntad de Dios, para cumplir toda profecía, glorificar al Padre y traer salvación. Entonces, ¿cuál es el orden de tus palabras y el contenido de tus palabras cuando tú sufres? ¿Viene primero tu queja y luego viene la alabanza? ¿Viene primero tu necesidad y luego la del resto?
¿Viene primero la defensa de tu caso y luego la confesión de tus pecados? En esto también Jesús es nuestro ejemplo, porque Él puso su necesidad al final. Cuando todo ya se había cumplido, recién ahí dijo, tengo sed. Y si lo dijo por amor de nosotros y por amor de la voluntad de Dios. No porque Él se preocupara simplemente de su cuerpo o porque Él quisiera quejarse para que fuera oído. En tercer lugar, cuando Cristo pide de beber, cuando Él dice tengo sed, ¿cuál es tu contribución? ¿En qué aportas tú? Si leemos el versículo siguiente, lo que vendrá es que a Él le ofrecen a beber vinagre. El vinagre es una bebida muy mala. Probablemente es un vino que está aguado, terriblemente amargo y sin sabor. Pero Él lo toma. Cuando Cristo tiene sed, meditemos en este momento. Nuestras cargas, nuestros pecados son puestos en Él. ¿Es tu vida un alivio a los sufrimientos de Cristo? ¿Apacigua tu vida la sed del Cordero de Dios? Cada pecado que tú cometes es un martillazo más en sus clavos, un latigazo más a su cuerpo, una espina más clavada en sus sienes, un rayo de sol abrasador más en el Cordero que está crucificado, una herida más en su cuerpo, produciendo hemorragia y deshidratación y mayor debilidad. Cuando el Señor dice tengo sed, Él está dispuesto a beber esta terriblemente mala bebida, vinagre. Pero aún la Biblia nos dice que hay algo que Él no está dispuesto a tragar. No está dispuesto ni siquiera a mantener en su boca. ¿Lo recuerdan ustedes? En Apocalipsis dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuál es tu ofrenda delante de Dios? ¿Cómo es tu vida? Porque Cristo puede tragar este frío y amargo vinagre, pero hay algo que Él no puede mantener en su boca, que es un corazón tibio. Un corazón tibio, una alabanza tibia, un servicio tibio. Toda la vida Él no puede tener eso dentro de sí. Él lo vomitará de su boca. Él no vomitó el vinagre. No nos dice eso en la Escritura, pero sí nos dice que vomitará a los tibios de corazón, que sirvieron tibiamente al Señor durante toda su vida. Eso sí, el Señor lo vomitará. Ojalá fuese frío o caliente, dice la Escritura, pero no tibio. Entonces, tal fue la catástrofe del pecado que se requirió la muerte y la agonía del Hijo de Dios para que pudiese haber reconciliación con el Padre. Se requirió que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, padeciera, y no tan solo muriera, sino muriera una agónica muerte, con una agónica sed, que no fue saciada con un simple sorbo. Entonces, si así de terrible es el pecado, ¿cuál es tu pecado? ¿Meditas en tus pecados? ¿Lo estás abandonando? ¿Siquiera luchas con tus pecados? Porque nadie dice que va a ser fácil. Pero siquiera luchas con tus pecados, es una carga en tu corazón. Meditemos en estos versículos. Isaías 55 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Venid a las aguas. Y Juan 7:37, Cristo dice acerca de Cristo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero en este día y en este momento, el que ofreció aplacar toda sed, sufrió sed. Y padeció sed como nadie jamás la ha de padecer. Porque aún los que estén en el infierno no sufrirán lo que él sufrió, porque pagarán por lo suyo propio, pero Él pagó por lo de infinitos salvos a lo largo de toda la historia. Si Él sufrió sed hoy, es para que nosotros no tengamos nuevamente nunca más sed, sino que estemos saciados en Él. Gocémonos entonces, como dice el Salmo,
Busquemos a Dios y vivirá nuestro corazón. En primer lugar, gocémonos, porque sus padecimientos son su gloria. Su evangelio es su gloria. Y su gloria es nuestra gloria. Gocémonos, pero también gocémonos en verdad, para echar fuera todo pecado. Porque no puedes buscar a Dios y que viva tu corazón, como dice el mismo Salmo del cual se cumple la profecía, si tú estás muerto en delitos y pecados. ¿Cómo vivirá tu corazón si estás muerto en pecado? Entonces, para gozarnos de verdad, tenemos que abandonar los pecados. Cristo tuvo sed, pero jamás se sació, ni jamás Él se va a saciar con un corazón tibio. Eso es imposible. No es una ofrenda. Si a Cristo le hubieran ofrecido un corazón tibio para saciar su sed, en este momento en la cruz, Él lo hubiese vomitado. Porque Él no puede cambiar. Entonces, abandona tus pecados. Hemos visto lo terrible que es el pecado. Vuélvete a Cristo. Ven a beber de Él, que Él es la fuente de agua viva. Que el Señor en este sentido nos dé corazones al rojo vivo, corazones avivados y embriagados de tanto beber de su santo amor.